Continuamos en esta hermosa mañana con esta clase y más tardecita vamos a estar escuchando todos esos comentarios. Vamos a la clase número 6. Sí, estamos terminando un tópico para ingresar al otro. Estamos hablando acerca de la paciencia. Estamos hablando acerca de mantenernos, de estar seguro, de estar preciso, de entender que en Dios las cosas se dan en su tiempo, no en el de nosotros. Entonces, concluyo con un testimonio que escuché de Ronald Shore, predicador norteamericano. En una ocasión, Ronald le dijo a Dios que él deseaba tener algo que nunca haya sido de él. Él dijo, si te doy mis pantalones, ya son de tu propiedad. Tú hiciste la materia prima. Si te doy mi carro, por igual, es tuyo, tú hiciste la materia prima. ¿Qué te puedo dar que no haya sido de tu propiedad? Y oyó la voz de Dios que le dijo, Ronald, hay una sola cosa que es de tu propiedad que te entregué en el huerto del Edén y que viene siendo mío cuando tú la cedes, y es tu voluntad. Es decir, lo único que nosotros tenemos que nunca ha sido de Dios, que está en nosotros y que pasa a ser de Dios cuando nosotros le entregamos, y con todo y que se la entregamos a Dios se la volvemos a arrancar cuando nos viene es la voluntad. Y para entregar la voluntad, por supuesto, hay que pasar por el quebrantamiento. Es decir, si yo no soy quebrantado, si yo no paso por el proceso del quebrantamiento, no puedo entregar la voluntad. Entonces, nosotros podemos hacer nuestra voluntad, lo que queramos. Nosotros podemos hacer con nuestra voluntad, oiga, lo que queramos. Podemos obedecer o desobedecer. Las mismas aptitudes podía tomar Jesús, pero él tomó la mejor, entregar su voluntad, que implica obediencia, hasta el punto que en Hebreos 5, 7 y 8 dice que aprendió la obediencia, que a pesar del gran clamor y lágrima, era necesario que padeciera a fin de aprender por experiencia toda la amplitud de la obediencia. Jesús, en la plenitud del verbo, sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Jesús conoció la obediencia en forma práctica cuando vino al mundo en calidad de hombre, como verbo. No tenía a quien someterse, pero cuando este verbo se hizo carne, empezó a experimentar lo que era la obediencia. Getsemaní fue un momento tan decisivo para Jesús, para tomar tal actitud, obediencia. Solamente allí fue donde Jesús pudo conocer y aprender en toda su extensión, plenitud y amplitud lo que era la obediencia y lo que implica obedecer. Debemos tomar las mismas aptitudes de Jesús, vivir en obediencia y que se pueda dar en nosotros lo que dice Filipenses 2:5, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, que a pesar del sufrimiento y la agonía entregó su voluntad al Padre. Nuestra voluntad debe estar en total entrega a Dios, cueste lo que nos cueste, no importa lo que tengamos que perder o a qué tengamos que renunciar o a qué tengamos que negarnos. Debemos aprender de Jesús, que tenía una voluntad muy propia,
aparte de la del Padre, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él dejó de hacer lo que podía hacer en su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos dos opciones, obedecer o desobedecer. Tomamos la mejor opción, la obediencia. Tomemos en cuenta que la desgracia más grande que sucedió en el mundo vino como producto de la desobediencia, pero la dicha y gracia más grande que ha sucedido en la humanidad es producto de la obediencia de un hombre. Filipenses 2:5 al 11. Cuando vivimos en obediencia, evitamos, oiga, caer en desgracia. Hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Paso a definir cada una de ellas. Vamos a ver los dos tipos de obediencia y las dos formas de obedecer. Permiso. Los dos tipos de obediencia son obediencia por persuasión y obediencia por opresión. Tipo de obediencia, obediencia por persuasión. Persuadir del griego que en el ámbito positivo significa enamorarte, induciendo un cambio en la manera de pensar en contraste a la desobediencia, cambiando la razón, llevándote a una consideración moral. El persuadir en relación a Dios es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Dios persuade en amor. Hechos 21:14. ¿Crees, oh rey Agripas, a lo que a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26, 27 y 28. El persuadir está muy lejos y en total contraste con la manipulación, la intimidación y el control. Estos son factores que rompen con el principio de santidad y a su vez son áreas en las que se mueve el ocultismo. De Dios procede es el persuadir. Él persuade en amor. Eso es obediencia por persuasión. Obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado al controlar, que indica intervenir, dirigir, dominar. El control es el acto de intervenir, dirigir, dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. El control en relación a la opresión es algo semejante a la adicción que te conduce a hacer algo en contra de la voluntad, causando remordimiento. La obediencia en relación a Dios en forma opresiva está muy lejos de su carácter. Un gran porcentaje de los creyentes vive en santidad, cohibiéndose del pecado por temor de ir al infierno o de perder el cielo. Indica que si no hubiera cielo y no hubiera infierno, no hay razón que los mantenga en santidad. Lo que no mantienen, los que lo mantienen en santidad, es lo intimidado que se sienten por causa de lo que van a perder.
El intimidar en relación a la obediencia es el acto de infundir miedo, sometiendo y manteniendo a una persona atada a una santidad que no nace de sus mejores deseos y motivaciones. Lo duro del caso es que Cristo nos hizo libre. Amén. Y nosotros como ministros atamos y hacemos esclavos a nuestro feligrese en una santidad forzada que está en contra del carácter de Dios y en parte de una voluntad intrínseca. Cuando nosotros como ministros del Evangelio no le damos a nuestros feligreses razones que sean contundentes, absolutas y lógicas, que van acorde con la verdad y el carácter de Dios, los estamos conduciendo a una obediencia por opresión, llevándolos a una santidad fingida. La mejor forma de probar la fidelidad de un creyente es decirle que la salvación en relación a la vida eterna no se pierde. Si éste, después de tener dicha información, entra en el terreno del libertinaje, simple y llanamente está manifestando lo que siempre ha tenido en su corazón y lo que siempre ha querido hacer. De estas acciones negativas podemos deducir dos grandes verdades: o no ha nacido de nuevo, o no tiene ni la menor idea de lo que es el ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El persistir en el pecado después de ser libre de su condición es no tener conciencia ni mentalidad de reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 y 14. Pablo dice que los que han entendido estas verdades, en relación al reino de Dios y su propósito implícito en el traslado que tuvimos por gracia, no tomamos la libertad en la gracia para el pecado, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 y 14. Ahora, ¿por qué los hombres del tiempo de la ley no pudieron abandonar el pecado? Porque la vida de Dios como tal no estaba en ellos. En ellos estaba el estado de pecado. En ellos estaba la simiente satánica. Ahora, en nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, en nosotros está el estado espiritual
nuevo que fue colocado en nosotros. En nosotros está la vida de Cristo. Y si la vida de Cristo está en nosotros y nosotros logramos, sí, alcanzar el quebrantamiento, porque nos propongamos hacerlo, entonces hacemos morir lo terrenal en nosotros, que nos lo toca a nosotros, abandonamos todo lo que dice Pablo que tenemos que abandonar y lo que dice Pedro también que tenemos que abandonar, y comenzamos a caminar en plena santidad, porque tenemos hombres y mujeres cometiendo diferentes tipos de pecados por causa de que no han querido morirse a lo terrenal. No han querido pasar por el quebrantamiento. El alma está vivita. Aunque hay un espíritu renacido en ellos, ese espíritu está dentro del frasco. El frasco no está roto. Ese pollito está vivo adentro, pero la concha no deja que salga, pudiendo salir, porque sigue estando en nosotros la voluntad. Es decir, una vez que yo nazco de nuevo, muchos piensan que cuando nacimos de nuevo perdemos la voluntad. No, ahí se nos presenta un desafío. Si nosotros la entregamos, listo. Si nosotros nos vamos a obediencia por persuasión, no por resignación, entonces manifestamos lo nacido de nuevo que está en nosotros. El detalle es que tenemos un grupo de personas que han nacido de nuevo, pero que no están manifestando lo nacido de nuevo que está en ellos, porque siguen todavía manifestando su forma almática y por esa razón siguen cometiendo pecados sociales y morales. Y aunque su salvación es una realidad, son inútiles para Dios poder desarrollar en ellos su propósito, porque no han aprendido el quebrantamiento. No han querido morirse ellos, no quieren crucificar sus deseos y sus pasiones, ellos quieren seguir de realengo y por esa razón padecerán y sufrirán tantos problemas en la vida por causa de no ceder la voluntad para que Dios, por el Espíritu, nos pueda ayudar a matar o a suicidar el alma, que es algo que nos toca hacerlo a nosotros. Obediencia por resignación es el otro tipo de obediencia, que este no es muy bueno. Ya le explico. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión ni sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no meramente gustosa. Para mayor comprensión, daré los conceptos de sumisión y sujeción. Sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nacen de lo interior del ser y que le conducen a la sujeción, tomando una actitud de obediencia. Y esto se logra es cuando estamos en el espíritu. Estando en el alma, estando en los sentidos naturales, no va a haber esa obediencia como tal. Perdón. Vamos a estar riñendo. En el alma siempre vamos a estar riñendo, gruñendo, aceptando, como se dice, a regañadientes, pero no en obediencia, no en gratitud, no en contentamiento. Sumisión tiene que ver con el deleite. Ok, ya te lo expliqué. Sujeción es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que puedes estar en sujeción y moverte en obediencia sin estar en sumisión. Y a este acto se le
denomina obediencia por resignación. De esto dan testimonio las escrituras. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Las escrituras dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no son obedientes por naturaleza, ni se complacen de ella. Entonces, el hecho de que los demonios se sujetaban a los discípulos, a los 70, eso no lo hacían contento, eso no lo hacían alegre, lo hacían por resignación. Es decir, tengo que hacerlo. Bueno, ¿qué más? Si no hay otra forma de vivirlo, no hay otra forma de que se alcancen las cosas. Tengo que hacerlo, pues. Ese tengo, no es debo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2, oiga, Santiago 2:19. Ahora, este texto ha sido mal usado para tratar de decir que los demonios tienen fe. No, es decir, analicemos el contexto. Analicemos el texto y el contexto. ¿De qué se trata el texto? ¿Tú crees que Dios es uno? Ese es el texto. ¿Tú crees que Dios es uno? Listo. Eso es así. Dios es uno, pero por supuesto lo componen 3 personas. ¿Sí? Ahora, el contexto es, también los demonios creen. Ya va. También los demonios creen, ese de creer, de tener fe, o creen que Dios es uno. También los demonios creen. Sí. ¿Creen que Dios es uno? Y no es tanto que creen, ellos lo saben, porque ellos viven en ese mundo. En el mundo cosmogónico, en el cual los seres espirituales se conocen muy bien. Entonces, este texto no tiene nada que ver con que los demonios tengan fe. No, es imposible. Si los demonios tienen fe, tienen amor también, porque la fe y el amor están juntos, son juntos. Entonces, el texto es, ¿tú crees que Dios es uno? Ese es el texto, el contexto. Bien haces. También los demonios creen. También los demonios creen que Dios es uno. Ahí el término creen no es fe. No tiene nada que ver con fe. Tenemos que ubicarnos en el texto con su contexto. El texto es que los demonios creen que Dios es uno. Haces bien, porque eso es lo correcto. También los demonios creen. También los demonios creen que Dios es uno, señoras y señores. Cuando estás en sumisión y en sujeción y pasas a la obediencia, a este acto se le llama obediencia por contentamiento. Debemos aprender y vivir en sumisión para caminar en sujeción y estar en obediencia. Obediencia por contentamiento. La obediencia por contentamiento se hace en total deleite, en la más grande sumisión, sujeción y humillación, con un espíritu quebrantado dispuesto a la más grande entrega con el fin de agradar a quien demanda una obediencia para entrar en la obediencia por persuasión y por contentamiento. Se debe tener razones que me llevarán a vivir y estar en una santidad genuina, agradable a Dios. A continuación voy a transcribir cada una de ellas. La humildad, Filipenses 2:5 y 8. Primera de Pedro 5:5 y 6. Humildad del griego tepeino. Dícese de lo que no se levanta de la tierra. De allí la aptitud del judío para adorar en humillación. Se tiraban en tierra hasta poner el rostro sobre la arena o el terreno donde se
encontraban. Eso es humildad. La humildad es producto del quebrantamiento. Filipenses 2, 5 y 8. Y nos conduce a la obediencia. Filipenses 2, 8. Y nos hace aceptos del favor o de la gracia de Dios. Proverbios 3, 34. Isaías 57, 15 y Santiago 4, 6 y Primera de Pedro 5, 5. Los buscan los textos y los leen en su casa, los estudian, señoras y señores. Humildad es cuando entendemos que todo lo que hemos logrado hacer en la obra de Dios y en su voluntad fue posible porque Él está con nosotros. Humildad es fruto del conocimiento que uno adquiere de mi incapacidad y debilidad e impotencia para realizar la obra de Dios. Es el ver la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Muchas veces hacemos del ministerio una etiqueta ministerial y nos olvidamos cómo comenzamos y de dónde Dios nos sacó. Y caemos en el terreno de Nabucodonosor, en la arrogancia, la prepotencia, la altivez. Daniel 4, 24 y 3. En una de mis oraciones, el Señor me dijo por el Espíritu: cuando te tenga en lo más alto, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué, porque manteniendo esta aptitud, siempre mantendrás un espíritu quebrantado ante mi presencia. Luego agregó: nunca estarás tan alto ante mí, sino en el mismo momento que estés de rodillas ante mi presencia. Debemos tomar en cuenta que la expresión ministro del griego tiene varios términos con diferentes significados y uno de ellos es uperetes, que es un término compuesto: upo, bajo, erete, remero, que significa remero de tercer grado. Un barco tenía 3 estaciones. La primera, donde estaban los oficiales, y ya vamos con el resto de ellos. Un momentito por aquí. ¿Sí? Uperete. Eso es lo que hacemos nosotros, remeros de tercer grado. Lo que un barco tenía 3 estaciones. La primera, donde estaban los oficiales, lo que lleva por nombre el puente del mando. La segunda, donde estaban los civiles, lo que lleva por nombre cubierta. Y la tercera estación es donde estaban los remeros, que lleva por nombre sentina o sótano. Estos remeros llevaban un nombre ministros. Eran los que se encargaban de remar el barco hasta la muerte. Eran gente condenados por el gobierno romano para darle movilización a la embarcación, cual fuera su destino. Este es el término que se utilizó las escrituras en algunas ocasiones para referirse a los apóstoles como ministros, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, oiga, ministros uperetes de la palabra. Lucas 1, 2. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he apartado, oiga, a ti, para ponerte por ministro. Otra vez el término uperetes. Hechos 26, 16.
Lo que muchos ministros del Evangelio no han entendido es que como ministros somos llamados a remar el barco del Evangelio para que el barco del Evangelio, no se vaya a pique. Somos en un sentido el paño de lágrimas de la iglesia. Estamos al servicio de ella, por lo tanto, mantengamos un espíritu de humildad y no hagamos del ministerio una etiqueta ministerial. Somos llamados a servir, es decir, en otras palabras, somos siervos. Ahora la palabra será siervos con S o siervos con C. ¿Qué me dice Pablo? ¿Siervos con S o siervos con C? Pónganse de acuerdo los dos. O es con S o es con C. Si es siervo con C, de cacería, venado, escopeta, ¡pum! Tiro. Ajá, con S de servidores. Entonces ese es el trabajo de nosotros, siervos con S. Ahora el término uperete, vuelvo otra vez un poquitico, eran unos individuos que iban en la parte de abajo del barco, iban sentados, allá al frente ponían a otro con un tambor, el cual le daba un golpe al tambor. Cuando el que estaba allá le daba el golpe, ¡pum! Todo el mundo tenían que hacer a unísono esto. ¡Guau! Mover la canaleta, la palanca. Iban amarrados. Óigame esto. Cuando uno de ellos se infartaba de los que estaban remando, sencillamente lo desamarraban, lo sacaban y lo tiraban al agua y sacaban a otro que venía por allá y lo sentaban aquí. Ahí no había paciencia ni amor para nadie. Ese que lo tiraban al agua se lo comían los pescados. Si no lo sabía, entérese. Y eso es el deber ser. Por alguna circunstancia, un ministro se enreda la vida. No somos indispensables. Somos necesarios, somos útiles, pero no somos indispensables. El barco tiene que llegar a donde tiene que llegar. El barco del Evangelio, la iglesia tiene que avanzar a donde tenga que llegar. Nosotros nos resbalamos, nos morimos porque nos morimos asesinados por malos pasos. Dios busca otro, levanta otro y punto. ¿Por qué? Con Dios lo logramos hacer todo, pero cuando nosotros nos salimos de Dios y de su propósito, se nos enreda la vida. Entonces entendamos que somos siervos, servidores, no somos jefes, no somos dueños de nada. Pero esta mentalidad, lamentablemente, no es la que tienen ahorita en su mayoría los pastores de toda Venezuela, especialmente los del estado Lara que yo conozco y más especialmente los de aquí al Tocuyo. Usted los ve con una arrogancia que parece que son dueños no sé de quién y no tienen alguno, pero ni siquiera una bicicleta. Ahora, cuando están frente a la iglesia, se creen los patrones, se creen que ellos son los dueños. Un día todo el mundo tiene que darle cuenta a Dios. Todo el mundo. Los pastores como pastores, la iglesia como iglesia y de paso el mundo como mundo. Todo el mundo un día tiene que presentarse ante Dios, no en el mismo lugar ni el mismo día, por supuesto. Pero todos tenemos que dar cuenta. Es tanta la prepotencia, la altivez y la arrogancia que en la actualidad hay ministros que no aceptan que los llamen siervos, porque en su estatus y en el pedestal donde ellos se han colocado, óigame, donde ellos se han colocado, no donde Dios los ha colocado, se denominan apóstoles, y yo le añado, algunos ni a pistola llegan. Este no fue el pensamiento de Pablo. El apóstol comenzaba sus cartas en algunas ocasiones con el calificativo de siervo y luego le agregaba el apostolado, pero primero era siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, y Pedro también. Ok, citemos el pasaje. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Ahora el detalle está que la mayoría de estos sujetos no saben el significado real de apóstol. ¿Qué era en el tiempo de Cristo el significado real de un apóstol? Bueno, lo que es ahorita un embajador. Un embajador es alguien que va
a otro territorio, a otro país, a representar el suyo. Por supuesto, el país que lo está enviando le cubre todo lo que él necesita y de paso le dan algo más para que él ayude a algunos más por allá. El otro detalle está que en el caso de Pablo, o en el caso, perdón, del tiempo de Pablo, era como que la parte militar iba y asaltaba a los cocos y a eh, más antico, la otra banda y el otro allá a Ospinar. Entonces los militares llegaban, asaltaban el asunto, listo. Entonces luego enviaban a uno, el cual iba a cambiar allá la cultura, a cambiar el idioma, a cambiar incluso si era preciso hasta la forma de vestirse de la gente. Todo, todo. Eso era el apóstol. Alguien que iba a cambiar cultura, a imponerle a sus dioses, a imponerle la cultura, porque es lo normal que todo país hace. Cuando conquistan un sitio, entonces los someten. Eso era el trabajo de un apóstol en el tiempo de Pablo, por eso, perdón, en el tiempo de Jesús. Cuando Jesús le dice a los discípulos que les llama apóstoles, ellos entendieron, es como que ahorita a usted le dicen, Martina, a usted la vamos a nombrar como embajadora en tal sitio. Ya usted sabe que embajador es político es hablar de el tipo de gobierno que la escogió para ser su embajadora. Entonces, sigue siendo un siervo de quién? Del Estado que lo mandó a donde lo mandó. Solamente va a hacer lo que se le mandó a hacer, no puede estar haciendo lo que le venga en gana. Ahora, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Tito 1:1. Filipenses 1:1 también. Estas aptitudes tan negativas en algunos ministros se dan por causa de la sed de prestigio. Ajá. Es decir, los ministros que se portan y que no quieren que les digan siervos, sino que les digan apóstoles, eso se llama porque tienen algo que se llama sed de prestigio. Y la sed de prestigio viene de un alma no quebrantada. Tiene que ver con un ego, porque ellos creen que es más grande ser apóstol que ser siervo. Ahora, para efecto de Dios, es lo mismo. Para efecto de Dios, eso es lo mismo. Siervo, uperete, hablando del griego. Ahora, la sed de prestigio, escúcheme esto que voy a ser cruel aquí. La sed de prestigio y el no aceptar que nos digan lo que somos es como que yo salgo ahorita con una latica, supongamos que yo sea hijo de Martina. Entonces yo agarro y salgo con una lata por ahí, to vieja, to remendada, y salgo por ahí a la calle a pedir platica, $1, un bolívar, 5 bolívares, 100 bolívares a nombre de Martina. ¿Cómo se sentiría usted que usted se entere que Octaviano anda recogiendo con una latica por ahí a plata a nombre suyo y que yo sea hijo suyo? ¿Cómo se sentiría usted? Cuando un hombre de Dios anda con esta actitud, escúcheme, anda mendigando gloria. Ahora, ¿quién mendiga gloria? El que sabe que no tiene. El único ser que en la Biblia mendigó adoración no fue el diablo. ¿Por qué razón? Porque él sabe que no es digno de él. ¿Por qué Dios en ninguna parte, en ningún texto pidió adoración? Porque él es digno de adoración. Él está seguro de quién es. Entonces, cuando un hombre o una mujer se molesta, se incomoda porque visitó la iglesia y no lo saludaron, porque fue a la campaña y no lo nombraron, porque no lo toman en cuenta para nada, es porque tiene sed de prestigio. Falta de quebrantamiento. No hay quebrantamiento. ¿Sí? Eso sucede. ¿Qué? Ahora, esta actitud, ¿cuál? Tan negativa, en algunos ministros se da por causa de la sed de prestigio, que manifiesta un aire de grandeza y que de alguna forma no se quieren quedar atrás y buscan la manera de estar en el escenario del evangelio, manteniendo la forma, autollamándose apóstol. De paso, escúcheme que voy más allá. Se ponen guardaespaldas sin que los anden persiguiendo. ¿Sí? Gente que quieren acercarse a ellos
Y entonces el guardaespaldas empuja, quita y no los dejan acercarse. ¿Por qué? Eso lo aprendieron de Jesús, lo aprendieron de Pablo. No. ¿Cómo se llama eso? Sed de prestigio. ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. ¿Cómo se llama eso? Pantalla. Y en el algo popular, fantoche. Sí, fantoche lo que son. La forma es la fama, es relativo a la sed de prestigio. Al ser aplaudido y reconocido, alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico, carnal, que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codiar, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantener, oiga, el estrellato, es decir, el ser una estrella. El conocido cantante Nelson Neff, el enano cantante, dijo, los aplausos son afrodisíacos, son orgásmicos, producen una sensación y aire de grandeza en aquel que los recibe, causan un efecto de adicción, peor que lo que produce la cocaína en la vida de los hombres. Los aplausos son insaciables. Los aplausos son insaciables. Cada vez que eres aplaudido, quieres seguir siendo aplaudido. Cada vez que eres halagado, quieres seguir siendo halagado. Cada vez que te hacen una fiesta a ti solito, independientemente, no te importa cómo estén los demás, tu ego se infla, tu ego se infla. Cada vez que tienes una cuerda de ignorantes como guardaespaldas y que nadie te ande persiguiendo y que no deja que la gente se acerque a ti, eso te hace creerte que eres grande, pero sencillamente tú eres un uperete, un siervo, un servidor, que eres tú el que debe estar sirviendo y pones un poco de tontos a que te sirvan. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Hubo también entre ellos una disputa sobre quiénes de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora, de esa manada, de ese grupo, se cree que Jesús era de paso en el ámbito natural el mayor de todos. Ahora, reitero, la sed de prestigio, eso está en Lucas 22, 24 y 27, no lo había dicho. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación al maligno. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Y Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hablando del verbo, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2, 5 y 6.
Jamás Dios le confiará los recursos, oiga, y valores del reino a quien mantenga un aire de grandeza y no entienda de una vez por todas que el don ministerial que recibió de él es para servir. Entiendo que como ministros debemos ser honrados, eso se entiende, pero por esta causa no debemos olvidar que antes de ser ministros somos siervos del Señor. Tratemos por todos los medios de mantenernos en sumisión, en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ser humilde, sencillo y manso como fue él. Nunca olvidemos que como ministros nos debemos a un pueblo que tiene tanta necesidad y que el don ministerial que recibimos de Dios es por ellos y para ellos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Sí? La unidad. Nos vemos en el próximo.